Recientemente el Fondo Monetario Internacional visitó la República Dominicana y levantó información estadística, la analizó dentro de lo que es el contexto del artículo 4. El artículo 4 es básicamente un convenio que hacen los países con el Fondo Monetario Internacional en el cual se acuerda pues hacer una revisión periódica de las estadísticas macroeconómicas para ver cuál es la situación en términos de los principales equilibrios que debe tener una economía. Ven la situación de las finanzas públicas, ven la situación de las cuentas externas, así como también ven lo que está sucediendo con el sector privado. Todo esto junto lo analiza el Fondo Monetario Internacional y le brinda entonces la oportunidad a los países y específicamente a sus agentes económicos privados, tanto consumidores como inversionistas, de tener el contexto macroeconómico para que puedan tomar las decisiones de la forma más inteligente posible. Hoy lo que vamos a comenzar es viendo el resultado de este análisis del Fondo Monetario Internacional. Específicamente vamos a ver la estadística y a partir de ahí pues vamos a hacer una aproximación de cuál es la situación macroeconómica y perspectivas de esa situación macroeconómica. Comencemos con el Producto Bruto Interno. Recuerden, el Producto Bruto Interno es la cantidad de bienes y servicios que se produce en una economía en un plazo determinado. Y usted lo puede ver también por el lado de la remuneración de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? La mano de obra y el capital. Y su remuneración sería la masa salarial, que es la cantidad de mano de obra multiplicado por el salario promedio, y también tiene la remuneración del factor capital, que sería el retorno del capital por el capital invertido. Todo eso junto hace el valor agregado, que es lo que se conoce como Producto Interno Bruto. Pues bien, ¿qué ha sucedido con la variación del Producto Interno Bruto y por qué es importante esa variación? ¿Qué ha sucedido con la variación? Fíjense, en el año 2016 la economía creció 6.6%, en el año 2017 4.6%, en el año 2018 el Producto Interno Bruto Real creció 7% y se espera que crezca 5.5%. Es decir, cuando uno ve desde el año 2013 hasta el presente, nos damos cuenta de que la economía ha estado creciendo por encima del 6%. Y hay que recordar que el crecimiento de la economía potencial, que es el que se mide en base a la tendencia desde el año 1991 hasta el presente, es de alrededor del 5%, lo cual significa que en este periodo, desde el año 2013 hasta el año 2018, pues hemos tenido un crecimiento por encima del potencial, en cuanto a más de un punto porcentual. Y se prevé que este año 2019 queden alrededor del 5.5%. No obstante, vamos a ver qué sucede en la segunda parte del año. La segunda parte del año va a estar condicionada a lo que ha sido la política monetaria que comenzó a revertirse, a ser ligeramente expansiva para los próximos meses. Entonces, el primer punto es que la economía dominicana, en su contexto macroeconómico, es una economía que en términos de crecimiento pues muestra una expansión significativa. De hecho, en los últimos años, 2013, 2018, República Dominicana ha sido la economía de mayor ritmo de crecimiento de toda la región. Vámonos ahora al otro elemento clave, que es la inflación. ¿Cuál ha sido la situación de la inflación? Tomemos la data del Fondo Monetario Internacional. La inflación de precios al consumidor, tomada diciembre a diciembre, en el año 2016 fue 1.7%, en el año 2017 4.2%, en el año 2018 1.2% y en el año 2019 se espera 4.2%. ¿Qué es la inflación? La inflación es la variación de un índice de precios que se calcula en base a la canasta que adquieren los consumidores. Los consumidores dominicanos hacen adquisición de bienes y servicios. Esto le permite al Banco Central calcular lo que sería una canasta promedio. Esa canasta promedio calculan un índice y ese índice se va midiendo a lo largo del tiempo. Específicamente, mensualmente, el Banco Central levanta esa información y la publica. Esa información permite entonces, en base al índice, calcular la inflación, que es el cambio relativo de ese índice de precios. ¿Qué hace el Banco Central para manejar lo que sería la política económica y específicamente la política monetaria para influir sobre la tasa de inflación? Bueno, utiliza su principal instrumento. Su principal instrumento es la tasa de interés. La tasa de interés de política monetaria es la que influye sobre todas las otras tasas de interés en la economía y, en resumen, sobre la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva. El Banco Central ejecuta entonces una política monetaria para alcanzar el objetivo que se quiere en términos de inflación. ¿Cuál es la meta de inflación acá en la República Dominicana? 4%, más menos 1. Es decir, que pudiera ser 3, como pudiera ser 5% la tasa de inflación y ajusta la tasa de interés para alcanzar esa tasa de inflación. Por ejemplo, vamos a suponer que el Banco Central lo que tenga es una llave. Y esa llave, él la ajusta. Él quiere que se vaya llenando a un determinado ritmo una bañera
Y en eso aprieta o afloja lo que sería la llave. Y esto es lo mismo que hace con la tasa de interés. La tasa de interés es como una llave. Si la afloja la tasa de interés, pues puede expandirse más rápidamente la economía. Y esto hace que entonces los precios suban más rápido. Pero si la aprieta, pues la tasa de interés sube y al subir la economía crece menos. ¿Por qué crece menos la economía si sube o baja la tasa de interés? Por ejemplo, si sube la tasa de interés, crece menos. Por el hecho de que los agentes económicos, consumidores, inversionistas, pues pueden adquirir una menor cantidad de bienes y servicios por el hecho de que si la tasa de interés sube, ellos van a decir, mira, yo prefiero no consumir ahora, sino consumir en el futuro. Y pospongo entonces mis decisiones de consumo. Al yo posponer mi consumo actual hacia el futuro, esto hace que la actividad económica baje en el presente. Asimismo con la inversión. Si sube la tasa de interés, proyectos que se iban a ejecutar, pues ya no se pueden ejecutar, porque el valor presente del flujo libre de efectivo se coloca por debajo de lo que es el monto a ser invertido. Si el monto a ser invertido es mayor que el valor presente del flujo libre de efectivo, pues entonces no se lleva a cabo la inversión. De tal manera que si sube la tasa de interés, baja el valor presente del flujo libre de efectivo, proyectos que antes se iban a realizar ya no se realizan y esto hace que la actividad económica también se reduzca. Por el contrario, si yo reduzco la tasa de interés, proyectos que se iban a ejecutar, ahora se ejecutan muchísimo más fácilmente porque el valor presente es mayor y proyectos que no se iban a ejecutar, pues se logran ejecutar porque el valor presente es mayor que la inversión. ¿El valor presente de qué? Del flujo libre de efectivo. Vámonos por el lado del consumo. Si baja la tasa de interés, ¿qué yo voy a decir? Bueno, en vez de yo consumir en el futuro, consumo en el presente. ¿Por qué? Porque voy a ahorrar si la tasa de retorno de ese ahorro es muy bajita. Entonces consumo en el presente. Y asimismo, prefiero incluso endeudarme, pagar la tasa de interés y consumir en el presente porque eso me da mayor utilidad. De manera tal que ahí se ve claramente la relación entre la tasa de interés y la actividad económica. Y la actividad económica entonces influye sobre la tasa de inflación. Y eso crea entonces un entorno en el cual el Banco Central decide con su política monetaria, pues influir tanto sobre la tasa de interés como, tanto sobre la tasa de inflación como la tasa de crecimiento de la economía. Eso es lo que se conoce como la regla de Taylor. Bien. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional con relación a esto? Que República Dominicana está creciendo a muy buen ritmo. El año pasado creció 7% y la inflación fue de apenas 1.2%. Y este año 2019 la economía crecería en 5.5%, ligeramente por encima del potencial, y la tasa de inflación sería 4.2%. Bien, eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional y le dice al Banco Central, miren, no ejecuten una política monetaria ni expansiva ni restrictiva, sino neutral, porque ustedes están bien en términos de crecimiento, ustedes están relativamente bien en términos de tasa de inflación, por lo tanto, ustedes pueden sencillamente pues, mantener la misma política monetaria. De hecho, el Fondo Monetario Internacional le recomienda al Banco Central, y el Banco Central le da la información, y eso está publicado acá, que mantenga entonces una tasa de interés fija de 5.5%. No obstante, nosotros un poquito más adelante vamos a hablar de lo que pudiera suceder con esa tasa de interés de política monetaria en las próximas semanas. Entonces, en términos generales, la economía vista por el crecimiento del Producto Interno Bruto y por la tasa de inflación es un entorno favorable para que siga expandiéndose, de tal manera que se reduzca la tasa de desocupación. De hecho, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional de la tasa de desocupación? Fíjense, en el año 2016 la tasa de desempleo promedio del año fue de 7.1%, 7.1% la tasa de desocupación en el año 2016. En el año 2017, 5.5%, en el año 2018, 5.7% y se espera en el año 2019 que baje entonces a 5.5%. Es decir, que ahí se tiene un crecimiento de lo que es la demanda de empleo que permite una reducción de 0.2 de la tasa de desocupación, lo cual es positivo porque significa que una mayor cantidad de personas pueden adquirir recursos que le permite mejorar sus condiciones de vida en el entorno del hogar. Por ejemplo, vamos a suponer que antes en un hogar había una persona y esa persona ganaba 15.000 pesos. Ese hogar, si era de 4 personas, estaba viviendo por debajo de la línea de pobreza, porque la línea de pobreza individual es de alrededor de 5.000 pesos. 5.000 pesos por 4 es una línea de pobreza de ese hogar de 20.000 pesos. Si hay solamente una persona trabajando y gana 15.000 pesos, ese hogar es pobre. Ahora bien, si usted tiene 2 personas que están trabajando en ese hogar, significaría 15.000 pesos
más 15.000 pesos de ingresos, un total de 30.000 pesos en el hogar. 30.000 pesos en ese hogar con una línea de pobreza para el hogar de 20.000 pesos significa que ese hogar está por encima de la línea de pobreza. Usted me dirá, pero sigue siendo vulnerable, porque si una de esas personas pierde el trabajo, pues volverá el hogar a ser un hogar pobre, y es correcto. Eso es correcto, es vulnerable. Ya no es pobre, pero es vulnerable. Lo cual significa que hay que continuar generando un entorno favorable para que continúe creándose cada vez más empleo. Y de esa forma, esa persona que en algún momento puede perder el trabajo pueda conseguir rápidamente ese puesto de trabajo en otro lugar y pueda seguir recibiendo esos 15.000 pesos, que combinado con los 15.000 pesos del perceptor de ingresos principal, por ejemplo, pues le permita vivir por encima de la línea de pobreza. Claro, usted me dirá, pero sigue siendo vulnerable. Sí, sigue siendo vulnerable, pero desde el punto de vista macroeconómico se le está brindando la oportunidad para que no sea pobre. Ahora bien, el objetivo que debe tener el Estado no es solamente enfocarse en el padre y la madre actual, sino enfocarse en el padre y la madre futuro. Por eso lo importante es seguir invirtiendo ¿en qué? En los niños y en las niñas. Es decir, en aquellos que ahora se están formando y que luego van a tener la oportunidad de convertirse en personas, ya sea profesionales o ya sea técnicos, capaces de obtener un ingreso mucho mayor que el de sus padres. Y de esa manera puedan entonces vivir por encima de la línea de pobreza de una forma holgada. No simplemente viviendo por encima de la línea de pobreza porque uno de los dos esté trabajando y el otro comience a trabajar también. No, no solamente eso, sino que con uno solo que esté trabajando ya tengan suficientemente bien los ingresos como para estar viviendo muy por encima de la línea de pobreza. Pero para esto, obviamente que se necesita ¿qué? Educarse muchísimo más. Por eso es importante continuar con la inversión del 4% de educación, es importante continuar con la tanda extendida, es importante continuar con la modernización y la calidad del magisterio. ¿Por qué? Porque mientras más moderno es el contenido que se imparte, mientras más tengamos en términos de calidad de maestros, pues podemos tener mejor enseñanza, mejor capacidad de absorción de nuevos conocimientos por parte de esos niños y niñas, y de esa manera tener la oportunidad de obtener mayores niveles de ingresos en el futuro. Así que hay que seguir invirtiendo en nuestra niñez desde la educación inicial, no solamente desde primaria, no, de educación inicial. ¿Y por qué digo desde educación inicial? Porque se ha demostrado que cuando se invierte en educación inicial, cuando el niño comienza temprano a la escuela, tiene mayor capacidad de obtener mejores calificaciones hacia octavo, de reducir su tasa de deserción escolar y de mantenerse en la escuela. Y de no solamente mantenerse en la escuela y graduarse, sino también de pasar a la universidad. Y de esa forma obtener un mayor nivel de ingreso que si comienza, por ejemplo, a los 7 años. Hay un trabajo que se escribió sobre ese tema, el impacto de la educación inicial. Usted simplemente tiene que escribir Aymariste Escuder, impacto de educación inicial, le va a salir en Google ese documento, usted lo puede ver y ahí verá lo que es el impacto de la educación inicial sobre el desempeño de los estudiantes de octavo, y a partir de ahí, entonces el impacto que pudiera tener a nivel de ingresos si esa persona llega a la universidad por el hecho de que la tasa de deserción se reduce. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar sobre este tema en el próximo segmento de Tecnopol.